Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Te presentamos la segunda edición del foro La economía andaluza desde sus puertos, organizado por Europa Press en colaboración con Sando. En esta cita disfrutaremos de un coloquio con los presidentes de las autoridades portuarias de Algeciras, Gerardo Landaluce, Almería, Rosario Soto, Cádiz, Teófila Martínez, Huelva, Antonio Santana, Málaga, Carlos Rubio, Motril, José García y Sevilla, Rafael Carmona, presentados y moderados por el delegado de Andalucía en Europa Press, Francisco Morón. Tras este panel, será el presidente ejecutivo de Sando, Luis Sánchez Manzano, quien subirá a la tribuna para una breve exposición y dará paso a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, para la clausura del encuentro. La inauguración del foro La economía andaluza desde sus puertos y bienvenida a todos sus asistentes ha sido realizada por el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, a quien podemos escuchar a continuación. Querida alcaldesa de la ciudad, querida María del Mar, enhorabuena por todo y especialmente muy orgulloso y emocionado de estar aquí en esta sala consistorial, ¿no? Son muchos años viniendo a Almería y nadie capaz de haber puesto esto en valor. Y recuerdo la inauguración en la que el presidente de la Junta de Andalucía con vosotros, Almería y contigo, fuisteis capaces de desarrollar una obra que hoy es una auténtica maravilla y que nos concentra hoy aquí a tantas personas influyentes de la sociedad almeriense. Por tanto, mis primeras palabras son de enhorabuena y, por supuesto, de orgullo y para mí de satisfacción de estar aquí en Almería. Querida consejera, compañera, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, no solo es el compromiso, es que después de cómo Almería empuja y pelea, nos hemos tenido que doblegar. Por tanto, con personas como María del Mar, con personas como Rosario, al final uno cae y realmente, bueno, todo lo contrario. Ha sido un placer colaborar en un proyecto que ahora hablaremos, maravilloso y de auténtica revolución al futuro, como es esa integración puerto-ciudad. Querido presidente de la Diputación, querido Javier, enhorabuena también, porque trabajamos juntos también en muchas cuestiones muy importantes para los pueblos y lo hacemos también en alianza. Delegado de Europa Press, Paco Morón, enhorabuena por esta iniciativa. Es la segunda ocasión en la que reunimos a los puertos andaluces en un acto para hablar de futuro, pero también para poner en valor lo que representa de potencia estos señores que están aquí. Una gran potencia económica para Andalucía y no siempre utilizados y tenidos en cuenta para desarrollar ese motor que representan los puertos en la economía andaluza. Y, por tanto, esta concentración que hoy hace Europa Press, saludamos y, además, aplaudimos y nos permite poner en valor, como decía, cómo los puertos andaluces son un verdadero motor de desarrollo económico de Andalucía fundamental. Delegada del Gobierno, querida Arantxa, querida eurodiputada, enhorabuena por tu gestión en Europa. Te has convertido, después de ser una magnífica consejera del Gobierno, en referente absoluto de la defensa de los intereses de los agricultores, de los ganaderos, de los pescadores, pero en definitiva de los andaluces en Europa, y qué suerte y qué importancia es tener a una gran embajadora de los andaluces y de los españoles en Europa. Enhorabuena por todo. Queridos presidentes de las autoridades portuarias, diputados nacionales, autonómicos, senadores, en definitiva, bueno, todos los que nos acompañáis de manera muy especial. Quiero saludar a Sando, ¿no? a la empresa Sando y a Luis Sánchez, que representa una empresa histórica y comprometida con Andalucía. Cumplen 50 años que recientemente hemos concelebrado, hemos tenido la oportunidad de participar y, sin duda alguna, como siempre, está presente en los grandes acontecimientos de Andalucía y, por tanto, mi felicitación también. Bueno, subo a esta tribuna bajo amenaza, tengo que decirlo, bajo amenaza de estos señores que están aquí, que siempre dicen, tú habla y no nos dejas tiempo después. En fin,
las cosas son como son, pero yo hoy voy a cambiar las cosas porque la amenaza ya es complicada. Dicen que una tercera ya no lo hacen. Así que voy a intentar ser breve y, con independencia de la broma, creo que tenemos que agradecer y saludar estas jornadas de Europa Press, querido Fran, querido Paco, porque decía que son muy importantes. Hoy ponemos en valor el potencial de los puertos en Andalucía. Un potencial que, repito, no siempre ha sido atendido, no siempre se ha tenido en cuenta y, sobre todo, no estaba integrado en la proyección y en el impulso de la actividad económica de Andalucía. Eran como satélites que estaban por ahí, pero no estaban integrados en una estrategia común. ¿Qué hemos hecho desde el Gobierno de Andalucía, liderado por Juanma Moreno? Pues integrarlos en los objetivos, integrarlos en la estrategia, porque forman parte del eje estratégico fundamental de nuestra economía, pero también son un eslabón fundamental de la logística. Pero además son un foco fundamental de atracción de turismo, de comercio, clave en nuestra internacionalización de la economía, en nuestro comercio exterior, donde Andalucía hoy está teniendo récord histórico jamás conocido y donde los puertos tenéis un papel fundamental en hostelería, en deporte, ocio. Hoy los puertos forman parte de un espacio de ciudad que, como aquí en Almería, cada día más integrado, pero que revoluciona a futuro a las ciudades, pero que además permite impulsar economía y, por tanto, creación de empleo. Por eso tiene mucho más valor esta jornada si de verdad hablamos de estas cosas y sabemos lo que todavía pueden aportar para los andaluces. La Junta, por tanto, desde el Gobierno de Andalucía, y en este ámbito mi competencia como consejero de Presidencia, está la de diseñar y coordinar una estrategia común de los puertos. Es verdad que cada uno tiene que defender sus intereses, pero es verdad que juntos podemos sumar mucho. Y lo hacemos para aprovechar sinergias, y lo hacemos para aunar esfuerzos, y lo hacemos para abrir los puertos a las ciudades. Hay ejemplos, evidentemente Málaga es un modelo inicial, pero hoy prácticamente todos los puertos tienen desarrollado una estrategia común con un aliado, y ese aliado se llama Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía participa de los proyectos de integración puerto-ciudad y el caso más especial es el de Almería. Un caso que durante décadas, yo creo que durante 20 años, se ha estado pensando, vendiendo, contándolo, pero nadie nunca fue capaz de ponerlo en marcha. Y ha sido una alianza que yo llamo una alianza imparable, que es la de la alcaldesa, que es la de la presidenta del puerto y que es la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha hecho fuerte y productiva esa alianza imparable y hoy nos permite, por primera vez, tener un compromiso que ya nadie puede discutir, porque las obras van a salir adelante, pero también la Junta con un presupuesto dotado, comprometido, que jamás había existido. Esos 15 millones con los que la Junta de Andalucía aportará. Para ahí, en todo ello, evidentemente, un papel fundamental mi compañera Rocío, consejera de Fomento, evidentemente como competente en esa materia, y su equipo, pero especialmente el viceconsejero y José Andrés, responsable en esta materia, darle las gracias porque son muchas horas las que tienen que dedicar a esto y también muchas presiones las que nosotros les hacemos. Pero eso nos va a permitir, desde luego, una transformación de la ciudad inigualable. Por tanto, una primera conclusión. La integración de los puertos en la estrategia global de impulso económico del Gobierno de Andalucía conforma una alianza imparable que nos permitirá desarrollar a los puertos como motores de nuestra economía, pero también creadores de empleo y transformación de las ciudades. Quiero felicitar a Rosario de manera muy especial por su valor, por su tesón y, sobre todo, por su valentía. ¿Cuántas veces se ha hablado de la necesaria conexión con la Nacional 340? ¿Cuántas veces hemos comprobado cómo era fundamental para el desarrollo de la ciudad y también la ordenación de la ciudad que esa conexión existiera? Pues el competente, que era quien lo tenía que haber hecho, que era el Gobierno de España, jamás lo hizo. Y ha tenido que llegar al puerto a decir, si tú me dejas hacerlo, yo tiro para adelante y lo financio. Pues eso es valor, pero eso es compromiso. Y quiero aquí reconocer el papel de la presidenta del Puerto de Almería para que eso ya esté en obras, algo que también pudiera parecer impensable. Por eso, desde la Junta de Andalucía tenemos muy claro que los puertos sois nodos estratégicos de la economía andaluza. Fijaros,
Hoy representáis ni más ni menos que el 60% de las exportaciones. Hoy representáis el 85% de las importaciones. Eso demuestra el peso de los puertos en la economía andaluza. El 53% del comercio exterior español con la Unión Europea lo representáis los puertos y el 96% con terceros países. Por tanto, cuando hablamos de récord histórico en materia de comercio exterior, de internacionalización de la economía, hablamos de un factor clave, que son los puertos andaluces. Ni más ni menos que con un crecimiento en exportaciones de transporte marítimo alcanzando los 15.000 millones y representando la segunda comunidad autónoma en comercio exterior de transporte marítimo gracias al peso que tenéis los puertos andaluces. Y eso nos permite también generar confianza. Claro, en Andalucía pasan cosas que no habían pasado jamás. No solo tenemos récord histórico de comercio exterior, hoy tenemos récord histórico de inversión extranjera en Andalucía. El nivel de confianza extranjera para invertir en Andalucía es inigualable. Voy a dar un dato que es determinante. Hemos logrado en 5 años duplicar la inversión extranjera en Andalucía. Y sin embargo, en España, la inversión extranjera decrece un 7,8%. Nosotros hemos logrado que la inversión extranjera en Andalucía crezca más de un 90%, casi duplicado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay estabilidad, que cuando hay confianza, que cuando hay seguridad jurídica y cuando se aplican motores, como son los puertos andaluces, esa confianza de la inversión extranjera viene y apuesta por nuestra tierra. Pero también lo hacemos con políticas, y termino, determinantes. Creemos que el trabajo que estamos haciendo en favor de la simplificación administrativa es un hito también fundamental para la atracción de la inversión. Pero posicionamientos como el de la Unidad Aceleradora de Proyectos y nuestra vinculación en el ámbito de la Consejería de Presidencia a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos con inversiones en los puertos es otro eje fundamental que está dando resultados. Voy a dar un dato. La vinculación de los puertos andaluces con la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía significa ni más ni menos que la movilización de 2.184 millones de euros y la generación de 5.573 empleos vinculados a proyectos de inversión en puertos andaluces que desarrollamos, impulsamos desde la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía. Por tanto, esa conexión puerto y esa alianza puertos andaluces Junta de Andalucía está trayendo, sin duda alguna, resultados positivos. Como lo hacemos también en la revolución digital, a través de nodos de emprendimiento digital, colaboración en ciberseguridad, en estrategia cloud o en la promoción de Andalucía como destino de cruceros y náutica deportiva a través de la asociación de Sunrise que lideráis los puertos andaluces y en el que desde la Junta de Andalucía participamos. En definitiva, creo que hoy vamos a hablar y comprometer mucho del futuro de Andalucía, mucho de la economía andaluza, mucho del empleo de Andalucía, pero también es verdad que tenemos que reclamar igualdad de oportunidades, que tenemos que reclamar apoyo desde el Gobierno de la Nación a los puertos. Estamos viviendo situaciones donde nadie discute, evidentemente, los compromisos de descarbonización y los compromisos lógicos que además aceptamos plenamente para el control de las emisiones de dióxido de carbono. Y es verdad que la Unión Europea en eso es claramente exigente y obliga a los puertos. ¿Pero qué ocurre? Que nosotros aceptamos que se nos obliga a unas condiciones para competir, pero también exigimos que esas mismas normas y esas mismas exigencias también se le pida a terceros países, porque estamos sufriendo, ya estamos sufriendo los efectos adversos de una desigualdad para competir, porque lo que se le exige a los puertos europeos no se le exige a puertos de terceros países. Y luego pasan cosas como las que hemos visto estos días, que no voy a referirme, pero evidentemente pasan cosas porque se agrava la situación. Por eso, desde Andalucía, y termino, pedimos y exigimos al Gobierno de España que se plante, que defienda los puertos andaluces. Nos hacen falta medidas compensatorias, nos hacen falta mejoras de la legislación, nos hace falta armonización por parte de la Organización Marítima Internacional para que nuestros puertos puedan competir en igualdad de condiciones. Pero por ahora, nada de nada. Por eso reclamo ese apoyo, reclamo esa igualdad de oportunidades, reclamo esa capacidad de competir de los puertos y reclamo ese compromiso de todas las administraciones para que de verdad, y seamos capaces de ello,
los puertos sigan siendo generadores de empleo y motores de nuestra economía. Por eso, estas jornadas son tan positivas y, sin duda alguna, felicito a todos los presidentes de los puertos porque hay algo que tienen fundamental. Tienen una visión cada uno de su territorio y de su puerto, pero tienen una visión global de Andalucía que, desde luego, en nombre del presidente de la Junta de Andalucía, quiero trasladarle el agradecimiento, el reconocimiento y la felicitación. Gracias por apostar por esta tierra, gracias por comprometeros con Andalucía y gracias por hacer más grande a nuestra tierra. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, alcaldesa, por recibirnos aquí en su casa, en la casa de todos los almerienses. Bueno, la intención era tener 2 rondas de exposición, de diálogo con los presidentes de los puertos, una en la que habláramos del presente, de la situación actual, de lo que significa económicamente para Andalucía los puertos generales del Estado y esa coordinación en la que se están moviendo actualmente gracias a la labor de la Junta o del presidente de la Junta de Andalucía, coordinado con el consejero de la Presidencia. Pero creo que después de la exposición puede ser más útil y más ágil incluso que tengamos una única intervención de cada uno de los presidentes en el que hagáis una primera exposición de cómo están los puertos, qué es lo que aporta cada uno de los puertos a cada una de las zonas a las que concurren aquí en Andalucía y por dónde debe de caminar el futuro, ¿no? Porque es verdad que cada uno de los puertos tiene una situación diferente, peculiar respecto a otros y tiene también un cometido de futuro, creo yo, que también es totalmente diferente. Bueno, yo creo que es mucho mejor tener una única intervención por cada uno de los presidentes y que ellos mismos sean capaces de decirnos dónde están y hacia dónde quieren llegar, que es fundamental. Como tampoco tenemos ningún orden, yo creo que podemos empezar por el orden alfabético, que es lo más democrático, ¿no? En este país en el que la democracia parece muchas veces algo que no es habitual, pues vamos a intentar retomarlo, aunque sea en el turno de palabra, en los puertos, ¿no? En primer lugar, Gerardo Landaluce, presidente del puerto de Algeciras. Bueno, aparte de polémicas, que el consejero de la Presidencia no ha querido entrar, pero bueno, yo entiendo que usted como máximo responsable del puerto debería quizás exponer qué es lo que puede significar, que es una deriva peligrosa seguramente a la hora de hablar del futuro del puerto de Algeciras. ¿Dónde está el puerto de Algeciras? Podemos decir el segundo, el tercero más importante o el primero más importante de Europa. ¿Y hacia dónde tiene que caminar? ¿Qué necesita el puerto de Algeciras para seguir creciendo y para ser líder como es actualmente? Pues en primer lugar, saludar a la alcaldesa, anfitriona. Y bueno, lo ha expuesto también fenomenalmente el consejero de Presidencia. Ha hecho una intervención donde realmente ha dado una visualización de lo que es el papel que estamos jugando los puertos de interés general de Andalucía, y especialmente por lo que corresponde al puerto de Algeciras. Pues ayer mismo presentábamos las cifras del año 24, revalidamos esa posición que tenemos entre los 5 primeros puertos de interés comercial de Europa. Europa tiene 1.200 puertos comerciales, 1.200, y en este caso pues Algeciras somos los cuartos, y en primer lugar en todo lo que es Europa del Sur. Las cifras son buenas, hemos cerrado el año desde el punto de vista económico bien. Es importante también indicar que los puertos no consumimos recursos de los presupuestos generales del Estado. El sistema se autofinancia, también esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque afecta directamente al grado de inversión que tiene y puede realizar cada puerto. Y en ese sentido, pues bueno, los tráficos han sido también bastante positivos, especialmente los tráficos del Estrecho, y ahí se confirma también todo lo que es ese puente marítimo que representa Andalucía y los puertos andaluces, y especialmente en este caso el puerto de Algeciras con respecto al continente africano. Y esas cifras están ahí y confirma una tendencia que es todo lo que es el acercamiento de la producción a los centros de consumo, lo que técnicamente se llama nearshoring. Hemos cerrado con 6 millones de pasajeros, hemos cerrado vehículos en régimen de pasaje, coloquialmente conocido como coches, con más de 1.300.000 vehículos, y si hablamos de tráfico ro-ro, camiones, con más de 500.000 de camiones. Son cifras que evidentemente apabullan un poco, pero son las que estamos gestionando en la actualidad. Eso por respecto un poco a dar una visión muy genérica de cómo está la
actualidad en cuanto a punto de vista económico y punto de vista de tráficos. Para nosotros también es fundamental seguir siendo muy competitivos, muy competitivos. En este sentido, pues Algeciras, yo siempre lo digo, es un cañón de conectividad desde el punto de vista del lado mar. Hablo coloquialmente como que tenemos un Ferrari en el lado mar, pero sin embargo en el lado tierra pues tenemos un 600, por no decir un 5000. Y en ese sentido pues es fundamental la implicación, como bien decía el consejero, de implicar a la administración, en este caso la administración central, para el impulso definitivo y la materialización de los proyectos, especialmente la conectividad terrestre y especialmente todo lo que es el ferrocarril. Y aquí trabajamos todos en red. Es decir, el planteamiento localista yo creo que es un planteamiento absolutamente desfasado. La buena muestra es el trabajo que venimos realizando de coordinación, como ha destacado el consejero de Presidencia. ¿Por qué? Pues porque al final los clientes, los grandes operadores, lo que necesitan son soluciones y alternativas y la complementariedad también en la medida de las posibilidades que nos ofrecemos los puertos de interés general en Andalucía. Comentaba un poco la polémica mediática que ha surgido con respecto al tema de Maersk, al tema de la pérdida de un servicio. Es importante destacar esto. Yo lo primero que he dicho es mandar un mensaje de tranquilidad. Maersk no se está yendo de Algeciras, ni muchísimo menos. Lo que sí que es cierto es que hemos perdido un servicio que yo diría que es estratégico para la economía de Andalucía y también de España, que es el mercado americano, la conexión con Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque hay productos estrella, como puede ser el aceite de oliva, que son fundamentales. De hecho, el puerto de Algeciras, nosotros concentramos la exportación marítima, el 90% de lo que es el aceite de oliva a nivel de Andalucía y el 63% aproximadamente a nivel nacional. Por tanto, eso nos da también una indicación de la importancia que es defender no solo la infraestructura, que es fundamental, que es la base de la competitividad, sino también la conectividad, que es la savia de un puerto. Por tanto, bueno, no nos preocupa en exceso, en tanto en cuanto otras navieras van a atender esa conectividad con respecto al mercado americano, pero sí es cierto que es un aviso. Es un aviso en el sentido que aquí no estamos solos, competimos en una liga internacional de un calado muy fuerte y, por tanto, hay que ser tremendamente competitivos y, en ese sentido, es en la línea de trabajo que venimos realizando. Por tanto, el tema de las conexiones ferroviarias es fundamental, la implementación en Andalucía de las redes transeuropeas de transporte y que no se construya las redes transeuropeas de transporte de norte a sur, sino también de sur a norte. ¿Por qué? Pues porque el tráfico ya lo tenemos. El tráfico ya lo tenemos los puertos andaluces y lo que tenemos que hacer, por así decirlo, es desarrollar toda esa potencialidad que tenemos. Por tanto, nosotros en el estrecho, que es una potencialidad que tiene Andalucía, lo que sí que también es fundamental ponerla al 100% en valor. Están los grandes 4 nodos mundiales, como es Panamá, como es el canal de Suez, como es Malaca en Asia y el estrecho de Gibraltar. Por tanto, el tener una visión de Estado, tanto desde Madrid como de Bruselas, es fundamental para desarrollar toda la potencialidad que tiene Andalucía, que tiene el estrecho y que representamos los puertos de interés general. Y uno de ellos, evidentemente, con la potencia que tiene el puerto de Algeciras. Por tanto, hay que amarrarse muy bien los machos, seguir compitiendo y, sobre todo, lo que no depende de nosotros, que depende de otra administración, en este caso la central, pues evidentemente que tengamos ese respaldo y ese apoyo que necesitan los puertos, porque no hay que olvidar, y termino con esto, es que los puertos al final, nosotros somos una herramienta al servicio de la economía, de lo que es el comercio exterior, todo lo que es la exportación e importación y, por tanto, en la medida en que los puertos podamos ser competitivos, estaremos respondiendo a las expectativas que tiene la economía, en este caso de Andalucía y de España, a través de sus puertos. Una pregunta que también quiero hacer común a todos es el modelo actual, el modelo de gestión de los puertos, que está compartido entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, ¿es ágil, es el adecuado o quizá ya que haya otro modelo que permita una mayor coordinación y sobre todo una mayor defensa coordinada de los intereses de cada uno de esos puertos? Sí, nosotros en principio siempre se debate, y ahora que estamos también con el tema del nuevo proyecto de ley de reforma de la ley de puertos y también de la ley de economía mercante, siempre surge un poco el debate de la gobernanza portuaria.
Nosotros, en principio, no estamos por la labor de romper el modelo, ni muchísimo menos. Ahora sí que hay que perfeccionarlo. Y en este sentido, pues evidentemente, una muestra, insistir, del trabajo que venimos realizando los puertos de interés general en Andalucía es la línea de trabajo. Una mayor coordinación y también, sobre todo, es fundamental la agilización de los trámites. Hoy en día, la actividad, el negocio, por así decirlo, portuario, no espera por nada ni por nadie. Y entonces nos enfrentamos muchas veces a trámites que evidentemente son farragosos, son largos y al final el tiempo es oro. Hay una cuestión fundamental también, que es todo el tema de la tramitación medioambiental. Es cierto que nosotros somos tremendamente garantistas, todo nos preocupa el medio ambiente. De hecho, los puertos estamos haciendo, yo creo que una labor ejemplar en todo lo que es la facilitación de la transición energética, pero lo que sí que es cierto es que los proyectos también de desarrollo logístico marítimo y portuario que hay que acometer, el tema ahora mismo de los procedimientos medioambientales es auténticamente muchas veces un muro infranqueable. Por tanto, todo lo que sea darse cuenta de lo que es el entorno en el cual nosotros tenemos que competir y la facilitación en el acortamiento de esos plazos es fundamental. Muchísimas gracias. María del Rosario Soto. Otro ejemplo de puerto diferente, ha hecho el consejero referencia a ese proyecto Puerto Ciudad. Es un puerto, el puerto de Almería, que hay que gestionar de otra manera, que tiene otras peculiaridades y que tendrá seguramente otras necesidades, ¿no? ¿Cuál es el presente del puerto y hacia dónde camina el futuro del puerto de Almería? Sí, muchas gracias en primer lugar a ti, Paco Morón, por la organización de este desayuno informativo, y permíteme que salude a mis compañeros hoy que estamos en Almería. Me veo pues con la satisfacción de poder saludar a la alcaldesa de Almería, primero a los compañeros de Almería, acabaré con los consejeros, a la alcaldesa de Almería, al presidente de la Diputación y presidente del Partido Popular, a Javier Aureliano, que quiere entrar en el mundo portuario, y yo le he dicho que lo tiene fácil, que nos subvencione parte de esa integración Puerto-Ciudad, que la Diputación Provincial tiene dinerito y que va a entrar de lleno en el mundo portuario. Querido presidente, quiero saludar a la delegada del Gobierno andaluz, a nuestra eurodiputada Carmen Crespo, a los diputados autonómicos. Veo al diputado autonómico por la capital, a Manolo Guzmán. Hay que ver todo lo que nos llama y todo lo que está haciendo, pero al resto de diputados autonómicos, que también los veo por aquí, delegados, diputados nacionales, al alcalde de Ejido, al alcalde de Roquetas de Mar. En el puerto de Almería, querido alcalde Gabriel, intentamos sacar los temas con mucha celeridad. Aquí está mi equipo y allí tenemos mucha presión para sacar los temas que ahora comentaré, que están aprobados en el plan de empresa 25-28. Tenemos una responsabilidad de invertir 100 millones de euros en estos próximos 4 años, que nosotros pretendemos invertirlos en 3 años, ¿no? Y cuando tenemos allí una hoja Excel y queremos cumplir todos los plazos, y estoy refiriéndome a Gabriel Amá porque cuando algún plazo se tuerce un poco, yo ya empiezo a hiperventilar un poco. Creo que se ponen ellos de acuerdo, vamos a entrar 5 o 6, para hablar conmigo que un plazo se tuerce, y yo digo, ¿por qué no se puede hacer? ¿Por qué no se puede hacer? Si nosotros podemos hacerlo todo, Tenemos que gobernar a lo Gabriel Amá. Si Gabriel Amá lo puede hacer todo, ¿cómo no vamos a poder nosotros hacerlo todo? A lo Gabriel Amá. Una vez me dijo un ingeniero, Gabriel Amá no ha podido con los mosquitos. Y dije, hombre, podrá con los mosquitos. Querido Gabriel Amá, nuestro padre político de todos los presentes, gracias por asistir. También quiero saludar a todo el sector portuario, el sector empresarial portuario, presidente de la Cámara de Comercio, secretaria general de UGT, Carmen Vidal, también gracias por acompañarnos, siempre nos acompaña en los desayunos informativos, y presidente de Sando, que hoy hace posible también este desayuno informativo. Gracias a todos por asistir. Para mí es especial porque vamos haciéndolo las diferentes... y los consejeros, que me lo he dejado para el final. Querido Antonio Sanz y querida Rocío Díaz. Antonio Sanz, he dicho antes que Gabriel Amá es el padre político de todos nosotros, de Javi, de María, de todos los diputados, los senadores, de todo el Partido Popular de Almería, y Antonio Sanz es el hermano mayor de todos nosotros. Yo he aprendido tantísimo a tu lado, Antonio. Muchísimas gracias por seguir apostando por la provincia de Almería y apostando por la ciudad de Almería y por el puerto de Almería. También Rocío estudió conmigo, somos compañeras de pupitre en la universidad, nos conocemos la intensidad mutua
y como no queremos mandarnos WhatsApp por la mañana todos los días, pues tratamos de cumplir la una con la otra y se ha volcado con el puerto de Almería. Ella, José Andrés, que no sé dónde está, gracias por todo. El puerto de Almería es un puerto, Paco, que desde el punto de vista financiero tenemos solidez. Nosotros tenemos un endeudamiento cero, tenemos una capacidad, bueno, tenemos liquidez, una capacidad alta en liquidez y además, por ejemplo, para este año, para el año 25, ya tenemos adjudicado y asegurado una financiación de diferentes fondos europeos por valor de 35 millones de euros, sumado a lo que nos va a dar Javi. Por lo tanto, tenemos una situación privilegiada en cuanto como digo, a esa capacidad o esa situación financiera. Somos la octava autoridad portuaria en cuanto a rentabilidad de todo el sistema nacional, que son 28 autoridades portuarias. Y además tenemos una situación también privilegiada en cuanto a las características naturales de nuestro puerto, porque tenemos un calado de hasta 30 metros en el dique Sento, un calado de 20 metros en el muelle de la ampliación del muelle de Pechina y un calado de 18 metros en Carboneras, lo que nos hace único en el arco mediterráneo, como pueden comprender mis compañeros. Y nosotros, desde la autoridad portuaria, todo el equipo directivo, conscientes de esa realidad privilegiada, tanto financiera como en características naturales, y cargados, como digo, de esa responsabilidad, hemos aprobado un plan de empresa ya aprobado por Puertos del Estado para los años 25 y hasta el 28, como he dicho anteriormente, en el que nos hemos comprometido con una inversión de 100 millones de euros. Estos 100 millones de euros, si los desglosamos por bloques, pues tenemos tres bloques fundamentalmente. Uno vinculado a la infraestructura portuaria en el puerto de Almería. Esa infraestructura portuaria fundamentalmente en la Nacional 340, que ya la ha referido el consejero de Presidencia, que va a permitir diversificar y ampliar los tráficos de mercancías en el puerto de Almería, también lo ha dicho la alcaldesa. Otra infraestructura importante portuaria en el puerto de Almería es la ampliación del muelle de Pechina. Lo sacaremos a licitación en estos primeros 6 meses con un presupuesto de 22 millones de euros, para lo que hemos gastado 7 millones, querida eurodiputada, de fondos europeos, y también va a ser un revulsivo para nuestro puerto en Almería. Y también, centrado en la inversión portuaria en Almería, vamos a invertir 13 millones de euros, insisto, todo aprobado ya en el plan de empresa. Casi todo lo que estoy diciendo o adjudicado o en licitación o en la base administrativa previa para la licitación. Vamos a apostar por el tráfico de pasajeros también, con la renovación de todas las pasarelas. Sabéis que la OPE, ha dicho Gerardo, que ha hablado de los pasajeros, de la OPE de Algeciras, pero es que la OPE de Almería significa la segunda a nivel nacional. Nosotros hemos movido en el puerto de Almería 1 millón de pasajeros, 200.000 más que el aeropuerto de Almería, por ejemplo, en el año 24, y somos el octavo puerto a nivel nacional en cuanto a pasajeros, el segundo de Andalucía en cuanto a tráfico de pasajeros. Por lo tanto, también tenemos que invertir en la infraestructura vinculada al pasaje. Vamos a modificar todas las pasarelas. Ya hemos adjudicado a una empresa de Almería, creo que está aquí Vicente Milán, la primera pasarela por un presupuesto de 2 millones de euros, y también felicitar y que conozcáis todo el tejido empresarial almeriense, verá, querido presidente, porque tenemos una empresa líder internacional en fabricación de pasarela. Ha hecho la de Barcelona, ha hecho la de Málaga, está trabajando en Estados Unidos, está trabajando en Sudamérica, y que es la de Milán Port, ¿no? Así que, bueno, con ello estamos haciendo. Eso en el bloque de infraestructura en el puerto de Almería. En el bloque de infraestructura en Carbonera, nosotros tenemos en fase de trámite ambiental la construcción de un nuevo muelle para exportación de yeso. Y esto es muy importante, no solamente por el flujo de tráfico de exportación de yeso, de exportación de mercancías que va a significar para nuestro puerto, que nos va a posicionar de una manera importante a nivel nacional, sino también, y es un dato importante, querido consejero y consejera, y también presidente de la Diputación, porque Almería, una vez que tengamos construido el muelle
para exportación de yeso nos vamos a convertir en el líder, número 1 internacional en exportación de yeso en el mundo. Entonces, bueno, creo que va a ser significativo para esta provincia y para Andalucía. Y en el bloque también de infraestructura, hemos dicho las portuarias, pero no queremos dejar atrás tampoco ni las de sostenibilidad social ni las de sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, desde la autoridad portuaria, y ahí sí que vamos de mano del ayuntamiento, que nuestra alcaldesa conoce por su nombre y apellido a todo el comité de dirección, que lo tenemos allí y lo tenemos de una forma constante sentada en el puerto, dirigiendo también o codirigiendo conmigo todas las acciones que vamos a llevar a cabo en sostenibilidad social en el puerto de Almería. Vamos a invertir desde el puerto, sin contar la financiación del ayuntamiento para Puerto Ciudad, 32 millones de euros. Ya está en fase de ejecución la primera fase, la segunda fase es la que es financiada, la segunda fase es la de un proyecto de 21 millones de euros, es financiada con 15 por la Junta de Andalucía, y vuelvo a dar las gracias fundamentalmente o principalmente no solamente a Antonio Sanz y a Rocío, sino al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que está entusiasmado con el proyecto. Se lo presentamos la alcaldesa y yo hace un mes aproximadamente, fuimos a San Telmo a presentarle el proyecto y está entusiasmado, y estoy convencida que personalmente pues probablemente lo presente una vez que salga adelante, ¿no? Y desde la parte de sostenibilidad ambiental también estamos haciendo una apuesta importante. Vamos a invertir en torno a 13 millones de euros en dos cuestiones que son esenciales. Por una parte, vamos a hacer una hectárea de fotovoltaica que va a suponer un ahorro para la autoridad portuaria anual de 600.000 euros, que para nosotros no es una cuestión menor, y además tendremos una huella de carbono cero vinculada al gasto energético, ¿no? Y por otra parte, este año también saldrá a licitación una obra que para nosotros es importante, porque vamos a electrificar los muelles para la carga, para cumplir una de las directrices de la Unión Europea y poder permitir esa carga de los buques en muelle electrificada, ¿no? Y bueno, en este sentido, para OPS vamos a invertir 7 millones de euros en este ejercicio. Por lo tanto, el futuro de la Autoridad Portuaria de Almería, estamos sentando esas bases, estamos cimentando ese futuro que debe ser positivo. Nosotros nos hemos planteado en la Autoridad Portuaria atraer inversión. Creemos que nuestra Autoridad Portuaria está en una situación, como he dicho al principio, privilegiada para conseguir esa atracción de inversión y geoestratégicamente poder posicionarnos a nivel internacional en una situación pues mucho más favorable de futuro que la que estamos actualmente. Estamos convencidos de que lo vamos a conseguir y bueno, eso es lo que nos hemos planteado en un plazo verdaderamente no muy largo. Nosotros pretendemos todas estas inversiones que estén concluidas en 3 años y a partir de ahí pues poder seguir creciendo y será favorable pues para toda la provincia, ¿verdad, presidente de Diputación, y para toda la ciudad, querida alcaldesa Almería, y para Andalucía incuestionablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Bueno, tenemos también el puerto de Cádiz, Teófila Martínez, el puerto de Cádiz, que presenta una peculiaridad también, que se sitúa en un territorio como el hermano del gran puerto de Algeciras. ¿Cómo se lleva eso, presidenta? Bueno, pues buenos días, alcaldesa, consejera, consejero, presidente de Sando, Europa Press, todo su equipo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muy especialmente quiero referirme a los diputados que están en la ponencia del debate de la modificación de ley de puertos que nos acompañan. Espero y esperamos todos seros de ayuda en este debate. Me preguntaba Paco que cómo se lleva, ¿no?, el ser el hermano mediano a 100 kilómetros de un puerto como Algeciras, uno de los puertos más
importantes de Europa y del mundo, pues lo llevamos bien, porque tenemos un referente. Pero sobre todo en los últimos 5 años, desde el cambio de gobierno de la comunidad autónoma, en que fuimos nombrados los presidentes, casi todos los que estamos aquí, pues he tenido la oportunidad y el honor de, como presidenta del puerto de la Bahía de Cádiz, de poner en marcha estrategias que durante mucho tiempo como alcaldesa y como diputada creía que eran importantes para los puertos y sobre todo para los puertos andaluces, ¿no? Yo creo que los puertos andaluces en los últimos años estamos haciendo algo que la sociedad andaluza debe ser consciente. No estamos compitiendo entre nosotros, estamos colaborando entre nosotros, porque nuestros competidores están en el norte de Marruecos y en el norte de Europa. Yo eso lo he tenido muy claro siempre y prueba de eso es que desde el centro de Europa se ha hecho todo lo posible sin que nos enteráramos que el puerto de Algeciras no estuviera bien conectado en los últimos 30 años para seguir teniendo esa primacía de mover el 80% de las mercancías que vienen desde América hacia Europa a través de los puertos del norte de Europa, cuando el camino más fácil son los puertos del sur de España, ¿no? Una vez dicho esto, el puerto de Cádiz en los últimos años nos estamos aplicando en ganar el tiempo que se había perdido, en transmitir a la sociedad gaditana en su conjunto el importante papel del puerto de la Bahía de Cádiz, porque el de Algeciras lo tienen muy claro. Es un puerto complicado porque tenemos muelles en 3 municipios, por tanto nuestra política de integración puerto-ciudad es en 3 ciudades, no en una ciudad. Luego tenemos obras que habían tenido distintas desgracias técnicas, como la inundación de un túnel que ya está desecado y que va a poner en valor una terminal de contenedores de casi 400.000 metros cuadrados con una profundidad de muelle de 16,5 metros y con una longitud de 1 metro, conectada directamente esta terminal a través de ferrocarril con la red principal de los ferrocarriles españoles y europeos por doble vía, que no todos los puertos españoles lo tienen, doble vía electrificada. O sea, ese muelle va a estar conectado de contenedores directamente con la doble vía electrificada. En esa misma dársenas de comerciales que están situadas en el término municipal de Cádiz, tenemos una terminal de Ro-Ro que nos conecta directamente 3 días, 4 días a la semana con Canarias, tanto Ro-Ro como Lolo, a través de Armas Transmediterránea. Tenemos la terminal de cruceros, donde hay 330 escalas al año. Somos los segundos de la península después de Barcelona. Y tenemos también dentro del suelo portuario una importante actividad industrial como es el astillero de reparaciones, que gracias a la política del puerto de la Bahía de Cádiz de atraer escalas de cruceros, pues es una división de Navantia que está a pleno rendimiento todo el año. Transforman, reparan una media de 18, 19 cruceros al año en los astilleros de reparación y está en suelo portuario. Ahí estamos en una importante tarea de integración puerto-ciudad. Ahí quiero hacer un paréntesis para que todos ustedes sepan que eso era imposible hace unos años porque los puertos estaban de espaldas a la ciudad. Nosotros, todos los puertos, en estos últimos años estamos haciendo todo lo contrario para que nadie vea que en esa integración puerto-ciudad hay vencedores y vencidos. Es una política de equilibrio de la mano de los ayuntamientos y en este caso también de la comunidad autónoma, como decía Rosario. Y también en ese suelo portuario de la ciudad de Cádiz, pues tenemos náutico-deportiva y una importante aportación a la ciudad de más de 350.000 metros cuadrados en una ciudad que solo para vivir y trabajar se dispone de 5 kilómetros cuadrados. Imagínense lo que es eso para una ciudad como Cádiz. En el término municipal de Puerto Real tenemos un muelle importante
especialmente dedicado a graneles sólidos, líquidos y a transporte de grandes piezas de todo tipo. Y tenemos algo que también es fundamental en todo puerto, que es una instalación en suelo portuario de offshore, que hace unos años se dedicaba exclusivamente a las plataformas y a los jackets para la extracción de petróleo y de gas y transformación del gas en gas líquido, como por ejemplo en Noruega, y ahora están en un proyecto importantísimo desde hace algunos años de construcción de plataformas de transformación de energía eléctrica marina proveniente de los molinos flotantes en el norte de Europa para dar el suministro a las ciudades. Eso nos va a aumentar, casi duplicar la aportación, la gestión del suelo portuario a la economía de Andalucía y de Cádiz, casi el doble de lo que ahora generamos de puestos de trabajos directos e indirectos. También ese muelle, dentro de unos meses, si Red Eléctrica, si Endesa, si termina su tarea, estaremos conectados a ese muelle por ferrocarril, directamente con esas dos líneas electrificadas que nos ponen en una posición de competitividad muy importante dentro de los puertos del sistema portuario español. Por eso digo de sumar capacidades, de sumar los puertos andaluces de operatividad para colocarnos entre los primeros de España y entre los primeros de Europa en conjunto, ¿no? Ahí realmente vamos a tener un papel muy importante junto con el Puerto Santa María, donde hay un gran clúster acuícola con una inversión para los próximos años, 3 años, de 30 millones de euros. Nos va a colocar en una posición, creo yo, fundamental para generar actividad logística que añadir al esquema logístico andaluz, porque vamos a tener 5 apeaderos de ferrocarril para el transporte de mercancías en 30 kilómetros. 2 en el puerto, o sea, en Cádiz y en Algeciras, en Cádiz y en Bajo Cabezuela, 1 en Trocadero, otro en Lógica, en un espacio importantísimo de 120 hectáreas que tiene que gestionar el Estado y la Comunidad Autónoma, y Jerez, en 35 kilómetros, 5 apeaderos de ferrocarril, que eso desde el punto de vista logístico nos hace imbatibles. Para todo eso hay que trabajar mucho, hay que moverse mucho para que haya mucha inversión y sobre todo para atraer nuevas mercancías. No se trata de distribuir la escasez o de distribuir lo que ya tenemos, sino de buscar nuevas mercancías. En eso estamos en los últimos 5 años. Ya hemos logrado abrir una línea importante con la cuenca del Paraná, con una empresa que se ha ubicado en Cádiz y que va a tener unos grandes depósitos de frío y de graneles y que se está encargando de todos esos clientes suyos de la cuenca del Paraná, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, principalmente, a traerlo a través de Cádiz hacia Europa, algo que veníamos persiguiendo desde el principio de esta nueva etapa de los puertos andaluces. Y por otro lado, también estamos trabajando, yo creo que adelantados, no queremos competir con nadie, sabemos que somos un puerto que tiene sus dificultades, pero no vamos a dejar de trabajar en eso, en abrir de nuevo la línea que siempre hubo entre Casablanca, en este caso Agadir, Casablanca, Cádiz. Recordarles también que además de esa autopista de ferrocarril de doble vía electrificada, contamos desde hace 2 años con una autopista marítima con Canarias, con además del transporte de Transmediterránea Armas, tenemos barco diario de contenedores con Canarias. Eso convierte la línea Cádiz-Canarias en una autopista marítima, ¿no? Bueno, todo eso está costando mucho, hay mucha inversión por medio, tanto pública como privada, pero estamos tratando y hemos conseguido en parte de romper los obstáculos que hace 5 años tenía el puerto de la Bahía de Cádiz. De cara al futuro, pues seguir sumando con el resto de los puertos andaluces, creo que es una obligación nuestra, porque si los puertos andaluces generamos la suficiente actividad económica
y movemos la suficiente cantidad de mercancía, conseguiremos aportar al equilibrio territorial de España algo que desde otras administraciones está tratando de romperse. Los puertos andaluces pueden ser una parte muy importante, junto con la estrategia de gobierno de Juanma Moreno, de conseguir que Andalucía sea ese equilibrio territorial que España necesita. De cara al futuro, evidentemente necesitamos una ley de puertos que no tenga 30 y tantos años, desde el 92. Fijaros si tengo años que fui ponente en esa ley. Y no se ha movido nada más que por cuestiones políticas. Pero gestionar hoy un puerto es de tal aburrimiento, porque es que los tiempos no pasan. El mundo de la logística, el mundo del transporte marítimo, desde la pandemia para acá, el mundo global ha cambiado tanto que los puertos andaluces, antes estábamos todos fijados en el movimiento del corredor ecuatorial, desde el Canal de Panamá, el Canal de Suez, al Estrecho de Hormuz. Y ahora estamos también viendo que lo importante que es el corredor norte-sur. Y todo eso va rápidamente y la gestión de los puertos españoles va a paso de tortuga. Entonces, para las personas como nosotros, todos nosotros que queremos que nuestra gestión se vea en generación de empleo, de riqueza, de puertos sostenibles, de puertos amables, de puertos eficientes, te llevan los demonios, porque es que no hay manera. De tal forma que el marco estratégico que hemos aprobado, sin una modificación de la ley de puertos, será muy difícil gestionarla, porque no tiene nada que ver lo que estamos diciendo que es necesario desde el marco estratégico aprobado por todos con los instrumentos de gestión que tenemos. Por tanto, vamos a depender mucho de esas modificaciones, de ese marco estratégico, pero nosotros vamos a seguir peleando porque los puertos andaluces estén a la cabeza de la actividad portuaria en España y en Europa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Toca hablar del puerto de Huelva. Alberto Santana. Un puerto que al hablar del puerto de Huelva tenemos que hablar del oxígeno verde. Tenemos que hablar, lógicamente, de ese proyecto que parece que es una de las líneas estratégicas del Gobierno de Andalucía y una de las principales fuentes económicas que podemos tener en Andalucía y que puede significar dar un salto de calidad en la economía andaluza. ¿Cómo se presenta ese futuro que ya es inmediato y que va tan ligado al oxígeno verde en el puerto de Huelva? Bueno, muy buenos días a todos. Hago mío también extensivo todos los saludos que se han hecho en el día de hoy aquí. Sí me gustaría por lo menos nombrar a dos personas. Una de ellas es mi anterior director del puerto de Huelva, Ignacio Álvarez Osorio, que cada vez que lo veo pues me da mucho gusto verte, como siempre, una persona brillante. Y también a Amos García, que aquí lo tenemos. Es delegado de empleo de la Junta de Andalucía, pero compartimos también esa aventura. Yo estuve poco tiempo, 7 meses, pero bueno, cada vez que veo un delegado de empleo, como hemos participado y compartido tanto, me gusta también hacer partícipe de ello por lo menos aquí en Almería y contigo. Bueno, el puerto de Huelva tiene un muy buen presente y sobre todo un gran futuro, como bien has dicho, Paco, en torno a la transición energética. A nivel de presente, yo creo que los datos nos avalan, ya los hemos hecho públicos en este año 2024. Somos un puerto que movemos, este año hemos movido lo hemos cerrado en 31,1 millones de toneladas. Eso nos posiciona como segundo puerto de Andalucía, entre el quinto y el octavo de España y el 25 de esos 1.200 puertos europeos que tenemos en Europa. Y eso hace que tengamos pues mucho músculo. Sobre todo somos un puerto industrial, con lo cual a nivel de graneles líquidos pues hemos tenido un gran número, hemos crecido un 5% este año, nos vamos a 24 millones de toneladas. En graneles sólidos, como puerto industrial también que somos, hemos llegado a 5,2 millones de toneladas, que es una cifra muy difícil de batir. Y sobre todo estamos haciendo una gran apuesta por la mercancía general. Ahí sí es cierto que hemos crecido en torno a un 20%, nos hemos ido a 1,77 millones de toneladas y ahí hay una inversión muy importante en el muelle sur del puerto de Huelva
que está haciendo que tengamos unos grandes números en el contexto nacional e internacional. Eso también nos posiciona a nivel económico muy bien. Rosario habla de que están muy saneadas. Pues si yo os digo lo que tenemos a nivel de intereses solo de los bancos, a nivel de lo que tenemos en los bancos, pues dice la salud que tiene el puerto de Huelva. A nivel de beneficios, este año estamos en 12,9 millones de euros de beneficios el puerto de Huelva, con un crecimiento del 8%. Y a nivel de inversión, no os asustéis, pero este año tenemos comprometido ya 75 millones de euros y los próximos 4 años llegamos a 280 millones de euros de inversión pública, sin ayuda de nadie, en el puerto de Huelva. Cuando digo sin ayuda de nadie, van en nuestros planes de empresa. Si es verdad que después, pues si conseguimos de la Unión Europea ayudas, pues perfecto. Si la conseguimos, como la estamos consiguiendo a nivel de determinados proyectos con la Junta de Andalucía, perfecto, también suma. Y me anoto lo que ha dicho Rosario con el presidente de la Diputación de Huelva, porque también iremos a la casa del presidente de la Diputación de Huelva. Este contexto hace que nosotros también colaboremos mucho y ayudemos mucho pues a todo lo que es el impacto económico en Andalucía. En Huelva son 66.000 empleos los que se generan entre directos, indirectos e inducidos, no solo para la provincia de Huelva, sino para toda Andalucía. Hablamos de valor añadido bruto y estamos en torno a los 4.800 euros anuales de valor añadido bruto entre toda la comunidad portuaria. Eso significa que a nivel de Andalucía, pues un 2% de empleo, de todo el empleo que hay en Andalucía, un 2% lo genera el puerto de Huelva, y a nivel del valor añadido bruto un 2,8%, con lo cual son cifras que aporta el puerto de Huelva a toda Andalucía. Por lo tanto, por ahí estamos muy contentos de cómo va el puerto de Huelva. Ese es el presente, un gran presente, como veis. Y ahora toca el futuro. El futuro es lo que vienes a comentar, Paco. Nosotros estamos inmersos en una transición energética, Algeciras también, yo creo que todos los puertos, con más proyectos, con menos. Sí es cierto que el puerto de Huelva pues nos hemos encontrado en un momento magnífico para acometer estas grandes infraestructuras que van a venir a Andalucía, que van a venir al puerto de Huelva, por varios motivos. Primero, porque el puerto de Huelva quizá hace tiempo pues no se contaba tanto con él, pero lo cierto es que ahora nos ha cogido con mucho suelo para grandes proyectos de transición energética. Cuando hablamos de transición energética, pues nos estamos refiriendo a plantas que se van a construir en Huelva en torno al hidrógeno verde, al amoníaco verde, al metanol verde y a biocombustibles de segunda generación. Creemos que podemos ser referentes en Europa en torno a la generación de combustibles limpios, imprescindibles para no emitir CO2 a la atmósfera, que el planeta no se caliente más de lo que se está calentando, y Europa va por ahí. Tenemos la suerte que en Huelva, por tener mucho suelo, por ser un puerto industrial, estamos muy acostumbrados a este tipo de combustible. También porque Huelva es, no sé si sabéis este dato, pero de todo el hidrógeno, y no hablo de verde, porque el hidrógeno lo hay de muchos colores, de todo el hidrógeno que se genera en España, 1/3 lo consumimos en el puerto de Huelva, con lo cual la demanda también la tenemos asegurada en el puerto de Huelva. También el sol, tan importante que es para el turismo en Andalucía, pues la provincia de Huelva es la provincia con más horas de sol de Europa, y para todo lo que es la generación de hidrógeno verde es fundamental horas de sol, porque eso es lo que necesita la fotovoltaica para generar a través de los electrolizadores el hidrógeno verde. Con lo cual, todo hace que Andalucía sea un muy buen entorno para esta apuesta de transición energética, y nosotros, por las circunstancias que tiene el puerto de Huelva, será en un futuro, estoy convencido. Sí es verdad que son proyectos que yo creía, y es por la poca experiencia que tengo en el cargo, solo llevo 1 año y medio, que esto iba a ser más rápido. Creía que el tema de la transición energética, tal como venían los proyectos, ya en Huelva tenemos 15 proyectos cerrados de transición energética, de todo lo que os he comentado, de hidrógeno, de metanol, de amoníaco y de biocombustible. Creía que iba a ir más rápido, pero sí es verdad que es complicado también por la incertidumbre, no solo de mercado, sino también de políticas a nivel nacional, porque como todos los empresarios que hay aquí, lo que queréis es una seguridad jurídica, y actualmente entre los compromisos de PERTE, que aún no ha llegado, el impuestazo que viene, va, depende de determinados socios, lo que opinen cada uno,
pues el tema de red eléctrica también es importante, porque todo lo que estamos hablando de transición energética necesita mucha electricidad. Pues todo eso hace que, si no vamos rápido, pues este proyecto, yo creo que es un proyecto, aunque mucho recale en Huelva, pero es un proyecto de país, no seamos pioneros sobre todo en algo, agarrarlo y agarrarlo bien, como es el mundo de la energía. Queremos ser independientes, no depender sobre todo de Rusia. También Andalucía y Huelva pues el punto más alejado de toda Europa con Rusia, pero tenemos que hacer políticas para que las empresas pues no estén un día y otro día y otro día y haya pasado ya 1 año y medio y todavía no se hayan consolidado por determinadas políticas estos proyectos en España. Así que, Paco, siento un poco lo último que te he comentado, sobre todo pensando en el futuro. Yo soy optimista con el futuro, pero sí también es verdad que las políticas tienen que ser más rápidas, más ágiles y, sobre todo, generar seguridad jurídica, sobre todo a los empresarios, que son los que al final invertís dinero en determinados proyectos. Así que nada, un gran presente para Huelva, como veis, y sobre todo un grandísimo futuro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Tenemos ahora el turno para Carlos Rubio, presidente del puerto de Málaga. No sé si en este caso se puede hablar también de puerto-ciudad, de proyectos puerto-ciudad, de un puerto también que en este caso es muy diferente a lo que hemos podido escuchar de Huelva o de Algeciras, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, buenos días y un breve saludo. En primer lugar, a los anfitriones, por supuesto, a la alcaldesa, al presidente de la Diputación, a la delegada del Gobierno, buena amiga, a los consejeros que nos acompañan hoy, a la presidenta del Puerto de Almería, que siempre es una magnífica anfitriona, por supuesto. Y un saludo especial también a 2 compañeros que se han tomado la molestia, han tenido la amabilidad de acompañarnos, como son Ignacio Álvarez Osorio, el director general de la APA, y Esther Molina, que es la gerente de San Cruz, que es la organización que tenemos entre todos nosotros para potenciar el turismo de cruceros en todo lo que es Andalucía, los puertos andaluces. Bueno, contesto, si te parece, con una breve reflexión en primer lugar. Los puertos, qué duda cabe que somos un motor económico en las zonas donde estamos establecidos. Está fuera de toda discusión y, como tal motor económico, nuestra actividad está condicionada por factores internos y por factores externos. Factores externos como la geopolítica, y pongo algunos ejemplos que nos pueden favorecer o nos pueden perjudicar. Cuando empezó la guerra de Ucrania, nosotros notamos, por ejemplo, como puerto que es importador de cereales para la fabricación de piensos, notamos de repente una reducción grandísima de todo lo que eran los embarques que venían al puerto de Málaga desde allí. Ese problema se ha ido solucionando con el tiempo, pero nos ha afectado durante algún tiempo. Más recientemente, por ejemplo, a nivel de cruceros, que parece que no, pero también afecta. Nosotros tenemos una línea cruzada que, cuando Israel empezó la campaña de Gaza, inmediatamente hubo una compañía que suspendió todas las líneas que teníamos cruzadas con el Mediterráneo Oriental y nuestro puerto, y de repente perdimos este año pues nada menos que 12 escalas. O más recientemente, el problema con los hutíes y el canal de Suez. Esto ha afectado muchísimo a las compañías navieras, que han hecho que cambien sus rutas, y en este caso nos ha beneficiado. De hecho, nosotros hemos tenido un año excepcional en gran medida gracias precisamente a estas circunstancias. De hecho, todo esto ha provocado que hayamos tenido un año que, a pesar de todas estas incidencias geopolíticas, es un año francamente bueno. El puerto de Málaga ha crecido un 76% en su tráfico. Esto es un crecimiento que es el mayor de todo el sistema portuario español. Esto nos ha provocado, nos ha generado también una situación económica pues francamente positiva. Pero decía que hay condicionantes externos, como son los geopolíticos, pero también condicionantes internos. Y antes ha mencionado Teófila, por ejemplo, la normativa, que nos afecta y que en algunos aspectos nos está condicionando muchísimo la gestión, y también el territorio. Al final, nosotros estamos en una ciudad como es Málaga, para lo bueno y para lo malo. Para lo malo, que también lo tiene, indudablemente estamos abrazados por la ciudad. Esto nos permite, nos provoca que las entradas y salidas del puerto siempre tengan que afrontar algunas dificultades, que no obstante se van solucionando, y a pesar de ello, como digo, seguimos creciendo y seguimos trabajando cada día más. Pero también lo positivo. Málaga es una ciudad que está viviendo un momento excepcional.
Está viviendo un momento fantástico de ebullición económica, de ebullición social y de crecimiento. Y esto indudablemente también nos afecta a nuestra actividad y también nos beneficia. Esto ha creado, y voy a la pregunta que me hacías, que verdaderamente todo el proyecto de desarrollo puerto-ciudad de Málaga sea ahora mismo de los más avanzados probablemente de España. Yo creo que todo el mundo, de los que estamos aquí, hemos tenido alguna idea y conocemos lo que es el desarrollo de Muelle 1, Muelle 2, el Palmeral de las Sorpresas. Estos fueron proyectos que ya se generaron cuando se aprobó el plan especial, aproximadamente el año 2010, se han ido desarrollando y hoy día son una realidad que provoca que nada menos que 13 millones de personas visiten estos espacios cada año. Yo creo que esto es un buen indicador de éxito. Pero claro, todavía tenemos mucho potencial por desarrollar, muchísimo potencial. Nosotros en este momento, dentro de nuestro plan de inversiones, tenemos nada menos que por encima de 100 millones de euros de inversión pública directa del puerto, y esto es verdad que no podemos competir con Algeciras por volumen, ni con Huelva por el dinero que tiene en la caja, porque es verdad que también, pero a pesar de todo tenemos esa capacidad para invertir 100 millones de euros. Pero casi es más relevante lo que esos 100 millones de euros inducen, y es que tenemos nada menos que en este próximo plan de inversiones hasta el año 2028 tenemos 350 millones de inversión inducida, de proyectos de los concesionarios que van a poner en marcha, pues tanto en proyectos industriales y logísticos como en proyectos de puerto-ciudad, y especialmente en proyectos de puerto-ciudad. A mí me gustaría destacar, porque seguramente lo habrán escuchado muchos, pues el gran desarrollo de un hotel emblemático en lo que es el Morro del Puerto, en la explanada donde están las terminales de cruceros, quizá como el que más ha sonado, pero tenemos muchos más. En este momento, quizá el que va a ser más transformador de la ciudad de Málaga es todo el desarrollo del Muelle de Heredia. Quienes conozcan Málaga o sepan cómo es Málaga, hoy día saben que allí hay unas instalaciones viejas de la Guardia Civil, unas instalaciones antiguas de la Agencia Tributaria que van a cambiar de sitio y cuando esa parcela quede despejada se va a producir un desarrollo, vamos a promover un desarrollo de unas oficinas de alto standing que realmente están haciendo en Málaga. Como saben, Málaga está teniendo un gran desarrollo económico y sobre todo tecnológico y hay muchas empresas que ya están demandando espacios premium, espacios bien ubicados, donde además puedan disponer de unas superficies importantes para ubicar allí sus sedes corporativas en la ciudad de Málaga. Pues bien, este desarrollo que se va a producir a lo largo de los próximos años está pendiente y está dentro de nuestra planificación para los próximos 4 años. Pero también dentro de los desarrollos puerto-ciudad tenemos ya a punto de empezar una gran marina en la parte oeste del puerto, que va a ser también transformadora. Repito, quien conozca la ciudad de Málaga sabrá que toda esa zona oeste del puerto de Málaga, la zona oeste, pues está experimentando un gran cambio. Fue una zona antiguamente degradada, una vez que se pasaba el río Guadalmedina era una zona relativamente degradada, con los barrios de Huelin, El Bulto, y todo esto está experimentando una gran transformación. Y el puerto va a ser parte de esa gran transformación y de alguna manera va a ser el motivo y va a ser el motor de esa gran transformación. Se va a crear una marina, como digo, con más de 500 atraques, con todo tipo de instalaciones de ocio, de restauración, de comercio, pero es que al lado, en una parcela que ha sido portuaria hasta hace escasamente unos días, el ayuntamiento va a promover un gran auditorio. Bueno, todo esto va a suponer que la zona oeste de la ciudad, la zona oeste del puerto, se provoque una gran transformación, ampliando el centro de Málaga y demostrando de alguna manera cómo estos proyectos de transformación puerto-ciudad también pueden transformar la propia fisonomía de la ciudad en su conjunto. En este caso ya digo que va a ser absolutamente diferente lo que hemos vivido hasta ahora. Y claro, como no podía ser de otra manera, también transversalmente nosotros en el año 2019 empezamos una iniciativa que llamamos en aquel momento Iniciativa Málaga Puerto Verde. Claro, la sostenibilidad ya no es una opción, la sostenibilidad es una obligación que tenemos todas las instituciones. Pero si pensamos en todas las instituciones e infraestructuras, pensemos en un puerto como el de Málaga, que como he dicho al principio de mi intervención, está rodeado completamente por una ciudad, que además es una ciudad que ha hecho del desarrollo turístico y tecnológico pues su forma de avanzar. Claro, tenemos una especial obligación y por ello hemos emprendido muchísimas actuaciones en materia de sostenibilidad. Hemos empezado a trabajar en los pocos espacios, somos un puerto pequeño, no como el puerto de Huelva o el puerto de Sevilla, que tienen muchísimas hectáreas para desarrollar. Nosotros somos un puerto relativamente pequeño, pero hay algunos espacios que no tienen un aprovechamiento. Ahí, donde no había un aprovechamiento específico para las actuaciones del puerto, hemos metido zonas verdes.
especialmente en el perímetro con la ciudad, donde no se puede desarrollar el puerto ciudad, porque inevitablemente hay que entrar y salir del puerto y hay espacios que son logísticos que lindan con la ciudad. Bueno, pues ahí hemos hecho un esfuerzo especial para montar zonas verdes para que la transición entre el puerto y la ciudad sea lo más amable posible. Pero, lógicamente, no solamente de plantar árboles podemos hacer un proyecto de sostenibilidad. También estamos renovando toda nuestra flota de vehículos por vehículos sostenibles. Estamos instalando instalaciones de energía renovable, con placas solares especialmente, para proveernos de esa propia electricidad. Y tenemos en marcha ya lo que es el gran proyecto que va a permitir que todos los muelles sean eléctricos y, además, de electricidad procedente de fuentes sostenibles, que es el contrato que tenemos nosotros con las compañías eléctricas. De esa manera ya hemos empezado con la primera fase de esta obra, que es lo más complicado, que es llevar electricidad, llevar potencia desde donde está, que es relativamente lejos, al centro de Málaga, donde no disponemos de potencia en este momento. La segunda fase será la construcción de una subestación dentro del recinto portuario, y la tercera será llevar esa electricidad desde la subestación a cada uno de los muelles, de tal forma que los buques, tanto cruceros como portacontenedores, como granileros, el día que atraquen el puerto de Málaga, puedan apagar sus motores y puedan enchufarse a la red. En definitiva, pues seguimos trabajando. Yo sí me gustaría, antes de terminar, destacar una cuestión. Desde que se produjo el cambio político en Andalucía y, por lo tanto, una renovación en todas las presidencias de los puertos de Andalucía, ha habido un cambio de paradigma en la gestión de los puertos andaluces. Yo creo que lo ha dicho antes Teófila, pero me gustaría incidir en ello. Los puertos andaluces hemos pasado de competir ferozmente unos con otros a seguir compitiendo, porque indudablemente cada uno queremos lo mejor para nuestro puerto, el mayor desarrollo, pero trabajamos coordinadamente y, sobre todo, cooperamos. Yo creo que San Cruz es un ejemplo, pero no es el único. Hay más ejemplos y, por ejemplo, en el tema ferroviario hemos trabajado conjuntamente. Hemos tenido alguna iniciativa conjunta que nos ha permitido, pues, progresar. Algunas veces mirábamos con envidia a otras regiones que conseguían ponerse de acuerdo para conseguir logros. Bueno, pues estamos en esa etapa. Trabajamos juntos, intentamos favorecer que logísticamente Andalucía sea una plataforma internacional de primer nivel, y creo que con la ayuda de la Junta de Andalucía y, desde luego, la Consejería de Presidencia, que siempre ha estado tutelándonos en todo este objetivo, lo vamos a conseguir, y que el futuro de los puertos andaluces va a ser, sin duda, espléndido. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Hablamos del puerto de Motril. José García, presidente del puerto de Motril. No sé si cabe la posibilidad de hablar también de la actividad deportiva y de esa rama también que puede abrirse al tema de los puertos generales del Estado, aunque sea cierto que es otro tipo de gestión, que va por otro lado, lo que es los puertos deportivos, pero los puertos pueden tener también una ramificación, una vía alternativa en todo lo que puede conllevar el deporte. Un saludo, alcaldesa, gracias por tu hospitalidad siempre, los consejeros, Antonio, Rocío, delegada del Gobierno, diputada, amiga Carmen, alcaldes, que veo varios por aquí, amigos, que también veo algunos por aquí, y todos los presentes, muy buenos días, y gracias a Europa Press, a Sando, por darnos la oportunidad de hablar acerca de la economía andaluza desde sus puertos, ¿no? Yo creo que la importancia que tiene ya la ha puesto de manifiesto el consejero en materia comercial. Andalucía es toda una potencia, una plataforma del sur de Europa, habida cuenta de que es la comunidad autónoma que más puertos de interés general del Estado tiene. Hay que tener en consideración que 1/3 de las mercancías que transitan por toda España, una de las características importantes que aporta la economía son precisamente esa posibilidad de internacionalización y, sobre todo, y es muy importante, hay que tener en cuenta que el transporte marítimo es el más económico, hace a los productos andaluces mucho más competitivos, ¿no? Por tanto, la importancia yo creo que es real y manifiesta. Ya han tenido oportunidad los compañeros de explicar también cuál es el presente y el futuro de sus puertos. En cuanto a la náutica deportiva, yo creo que es un yacimiento importantísimo de generación de riqueza y empleo, por supuesto. Uno de nuestros proyectos estrella, que es el Masterplan, que ya ha sido otorgado el concurso
a una empresa, además una empresa andaluza. En nuestro caso, pues va a ser un proyecto, Puerto Ciudad, que va a incorporar más de 400.000 metros cuadrados a la trama urbana de la ciudad, con un puerto deportivo, con una zona comercial, con equipamientos de todo tipo, a modo de lo que el compañero Carlos tiene en Málaga, pero una actuación completamente integral que va a aportar un lugar que va a ser un referente turístico, ¿no?, para toda Andalucía, porque bueno, va a ser una actuación conjunta y eso le da cierta homogeneidad y hace que sea muy importante, ¿no? Y luego también en materia turística, vinculado a eso, ese otro gran proyecto, estamos hablando de que el anterior era en torno a unos 30 millones más 10 que aporta el puerto porque es una participación público-privada para desarrollar y ampliar el número de muelles y ordenar las actividades del puerto por dársena, cada dársena independiente, una para la zona puerto-ciudad abierta con el puerto deportivo, otra para pasajeros y otra específicamente para la actividad portuaria mercancía, donde está también nuestra zona de actividades logísticas, es decir, un poco racionalizar el uso del puerto, ¿no? Y luego, bueno, el puerto de Motril, el de Málaga ha sido este año, en el 24, en el 23 fue el puerto de Motril el que más creció porcentualmente y en este año 2024 pues se mantiene esa tendencia de crecimiento. El año pasado fue un 18,7, este año ha sido un 3,11, que está 6 puntos por encima del crecimiento nacional. ¿Por qué? Pues porque cada puerto está muy condicionado y dirigido a sus propias condiciones, ¿no? El puerto de Motril, por ejemplo, tiene unas particularidades. No es un puerto urbano, es un puerto exento, es decir, no está rodeado ni abrazado por la ciudad, lo cual le otorga una enorme posibilidad de crecimiento. Es un puerto que está ubicado en una situación geoestratégica fenomenal, que en este caso es en la parte terrestre. En la parte terrestre es justo en el nudo de enlace entre la autovía 7 y la A44, que somos el puerto más cercano del sur peninsular a la capital de España, y eso condiciona muchísimo los tráficos. Nuestros son tráficos, por ejemplo, como curiosidad, de mercancías de grandes dimensiones, las palas de los aerogeneradores más grandes de las que se fabrican en España transitan y salen a través del puerto de Motril, esos project cargo, digamos, ¿no? También esa buena conexión, porque, claro, la autovía entra dentro del puerto sin atravesar ningún núcleo urbano ni ninguna dificultad, hace también que sea muy potente en cuanto al tráfico de mercancía, el tráfico rorro a través de camiones, ¿no? Mercancías pues vinculadas no solamente al territorio, sino también a nivel internacional, como pueden ser, pues, estoy acordando ahora de mercancías como la hortofrutícola, mercancías como las industriales, las piezas de automoción para los vehículos, textil también, importantísimo, y otra serie de mercancías que tienen bueno, una incidencia importantísima. Hay que tener en cuenta, el puerto de Motril tiene relación comercial con 106 puertos de 106 países de 4 continentes y, por tanto, estamos hablando de una capacidad también para la importación y exportación francamente buena. Somos un puerto joven, somos un puerto en expansión, pero un puerto que, por ejemplo, tiene garantizado su presente, porque ahora mismo tenemos en torno a unos 120.000 metros cuadrados que se están ya concesionados a empresas para poner actividad vinculada a la logística, a la tecnología, a la industria, a la comercial, con inversiones cercanas a los 70 millones de euros, lo cual nos va a suponer que ya haya un incremento importante en cuanto al volumen de tráfico de mercancías, en torno al 500.000 más para los próximos años.
Y luego, bueno, la otra parte, que es la que he comentado, la parte turística, ¿no? Donde ahí se está haciendo un trabajo francamente bueno por todo el equipo de la autoridad portuaria y también por esos inversores que al final estamos hablando de que el puerto, que ahora mismo está en ebullición, porque muchas de esas obras ya se están ejecutando de Puerto Ciudad y también de las concesiones administrativas, pues haga que la inversión aproximadamente de las obras que se van a empezar en 2025, algunas de las que están en ejecución, algunas de las que se van a acabar, estaríamos en torno a los 157 millones de euros de inversión en el puerto de Motril, que le van a garantizar el futuro a corto, a medio plazo, le van a garantizar el futuro y sobre todo van a tener una aportación importantísima también para la economía de toda la provincia de Granada y, por supuesto, para la economía de Andalucía, con ese gran proyecto de terminal marítima que se está desarrollando. Granada tiene un potencial turístico enorme, es un destino francamente de oportunidad y muy demandado, y eso lo estamos aprovechando también en materia para el turismo de cruceros. Y bueno, nada más, agradecer a todos los compañeros su paciencia y a ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y bueno, por último, que no menos importante, Rafael Carmona, presidente del Puerto de Sevilla. Puerto de Sevilla, no sé si se puede definir como un puerto interior o un puerto al menos diferente, ¿no?, a lo que hemos hablado hasta el momento. Un puerto marítimo de interior. No, es un puerto marítimo de interior, y es un puerto marítimo de interior porque los mismos barcos, los mismos buques que atracan en los puertos costeros llegan hasta el corazón de Andalucía. Por eso a nosotros nos gusta definir al puerto de Sevilla como el mar en el corazón de Andalucía. Permítame primero que agradezca la invitación al Ayuntamiento de Almería, a su alcaldesa, por acogernos aquí en este edificio tan fantástico, a Europa Press, al patrocinador Sando, a nuestra anfitriona también para la reunión que tenemos con posterioridad, a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería y a muy buenos amigos que veo aquí de Almería. En mi otra vida, en mi vida profesional, me especialicé en la provincia de Almería. Yo soy auditor público y veo por aquí a Carmen, del pueblo de Adra, con el que hemos tenido relación, al alcalde de Roqueta, que fue uno de los ayuntamientos que audité, el Ejido, el Hospital del Ejido también, la Universidad de Almería. Bueno, yo me levantaba los lunes y me iba a vivir a Almería y volvía los viernes a Sevilla. Bueno, encantado de estar aquí, veo que la ciudad está fantástica. María, consejero de Presidencia, muchísimas gracias también por el impulso que nos da. Y vuelvo a retomar lo que os decía. Bueno, consejera de Fomento, ahora te voy a dejar un encargo también, ya que veo que aquí piden y se da. Te voy a dejar también un encargo. Bueno, encantado de estar aquí con vosotros para hablar del puerto de Sevilla. Decía que es un puerto marítimo de interior, eso tiene sus bondades y tiene también sus aspectos pues, menos favorables, como es que hay que navegar 90 kilómetros para llegar hasta los muelles en Sevilla y atravesar por una de las joyas fantásticas que tenemos, como el Parque Nacional de Doñana, ¿no? Pero aún así, el puerto de Sevilla yo creo que es un referente importante, un puerto histórico, somos un puerto multimodal. Cuando digo un puerto multimodal, digo que tenemos tanto potencial en buques como en ferrocarril. Tenemos aproximadamente 1.000 barcos al año, 1.000 trenes al año y tenemos todas las terminales, las tenemos con ferrocarril en sus puertas y eso nos da pues un potencial importante. Estamos trabajando con el resto de puertos, con el puerto de Algeciras, con el puerto de Huelva, en lanzar una autopista ferroviaria que nos una con la capital de España, que nos una con otros centros logísticos potentes del país, y yo creo que eso nos va a hacer mucho más fuertes. Preguntabas tú antes, Paco, Francisco Morón, preguntabas por el sistema portuario. Yo creo que el sistema portuario es un sistema bueno, que hay que mejorar. Ya apuntaba algo Teófila, pero este sistema portuario nos permite, pues como habéis comprobado, que haya puertos aquí en Andalucía, puertos que a mí me gusta rebautizarlo como el puerto de Huelva, que yo le llamo el puerto rico, y que gracias a este sistema le permite tener unos ingresos potentísimos. Pero tenemos otros puertos que son referentes, como el puerto de Algeciras, en el que todos nos miramos, que tiene un éxito total y que necesita pues del apoyo de todos para que esa modernización,
Antes hablaba Gerardo de que los puertos nos hemos transformado, que ahora somos unos puertos mucho más potentes. Lo comparaba y hablaba de que con anterioridad era como un vehículo antiguo, como un 5000, decías tú, y hoy somos potentes coches eléctricos con muchísimo futuro, pero que necesitamos de más apoyo. Necesitamos, por ejemplo, que el puerto de Algeciras tenga una potencia en ferrocarril que viene siendo apostada por ello desde hace muchísimo tiempo. Decía que la transformación que se ha producido en los puertos es debida también a ese sistema que tenemos de gestión, sistema portuario nacional, pero que hay que mejorarlo, y que hay que favorecer pues eso que nosotros estamos aquí en Andalucía y que estamos exportando a otras partes de España, que es esa competencia colaborativa. Nosotros tenemos un lugar de encuentro de los 7 puertos de interés general del Estado en Andalucía, como es San Cruz, ahí está nuestra gerente, enfocado a promover el turismo de crucero, pero además de eso tenemos, gracias a la ayuda desde la Junta de Andalucía, otros foros donde debatimos y hablamos para mejorar lo que queremos que sea Andalucía, que es una plataforma logística de referencia en el mundo. Y habréis visto que tenemos puertos muy diversos. El puerto de Sevilla, un puerto singular, 850 hectáreas en el interior del territorio. Tenemos la principal zona de actividades logísticas del sur de España. Hay un potencial industrial tremendo. El astillero, el antiguo astillero de Sevilla se ha reconvertido en un polo industrial metalmecánico, una planta fantástica de producción de torres de aerogeneradores, que es de GRI Towers. Tenemos empresas especializadas también en metal mecánico como Estecade. A mí me gusta nombrar a las empresas porque esa es la razón de ser de los puertos. Los puertos ya no somos unos muelles donde atracan barcos, somos generadores de actividad, somos favorecedores de riqueza, de impulso económico, somos unos nodos logísticos. En definitiva, todo el que quiera hacer algún tipo de actividad lo puede hacer en los puertos andaluces. Tenemos mucho territorio, algunos, el puerto de Huelva, nosotros tenemos 850 hectáreas, otros tienen un potencial turístico fantástico, otros, como ha señalado el presidente del puerto de Motril, otros están desarrollando un proyecto de puerto ciudad fantástico como el que se hace aquí en Almería. Nosotros también estamos impulsando un proyecto de distrito urbano portuario donde hay viviendas, 700 viviendas, y hay también un desarrollo de 40 hectáreas de las antiguas naves que se construyeron justo hace un siglo, ahora en el año 29, para modernizar el puerto de Sevilla, que ahora lo vamos a reconvertir y vamos a hacer un gran proyecto. Y ahí decía, consejera, que yo no te voy a pedir dinero. Nosotros tenemos financiación. Lo que sí que necesitamos es agilidad. Y agradezco enormemente el esfuerzo que hace el director general de Ordenación del Territorio, José Andrés, y esperamos culminar en breve esa aprobación del plan especial, de la modificación del plan especial del puerto. Bueno, centrándome o intentando no alargarme mucho, pero en las cuestiones que se han planteado, a mí sí que me gustaría señalar algo que nos hace distintos, a los puertos andaluces, porque, como he dicho, somos muy diversos y se permite hacer todo tipo de actividades, pero somos referentes de España en cuanto a sostenibilidad y a transición energética. En el caso de la transición energética, estamos apostando mucho por esas nuevas energías limpias. El hidrógeno es un referente y algo que nos está impulsando, que está impulsando a muchas empresas a fijarse en los puertos, pero también haría referencia, estuvimos recientemente en Jaén, a otras industrias, como es, por ejemplo, el impulso hacia toda la producción de biogás. En el puerto de Sevilla tenemos 2 proyectos también para 2 plantas de biogás y bueno, y en definitiva, ese es el enfoque que estamos siguiendo ahora mismo. Por supuesto que hemos apostado por paneles solares fotovoltaicos. Nosotros, en el puerto de Sevilla, hemos hecho una alianza potentísima con la Universidad de Sevilla que nos ha permitido, gracias también al apoyo de la Junta de Andalucía, construir un centro de innovación donde conviven empresas, investigadores, doctores, doctorandos y el puerto, empresas del puerto, la universidad, el conocimiento y las instituciones. Y ahí tenemos un proyecto fantástico que es la construcción de un tokamak Smart, que es un reactor de fusión nuclear para producir
energía limpia e inagotable. Es un proyecto de investigación que está muy incipiente todavía, pero que tiene el apoyo de Princeton, de la Universidad de Princeton, se hace con investigadores de la Universidad de Sevilla y se hace con el apoyo de la Junta de Andalucía, del puerto y de otras administraciones andaluzas. Con esto lo que quiero decir es que estamos en la punta de lanza en ese asunto. En la otra pata de la que quería hablar es de la sostenibilidad. Los puertos andaluces son puertos verdes, todos, no solo el puerto de Sevilla, el puerto de Cádiz, el puerto de Algeciras, y apostamos por ello. Pero también reivindicamos que esa exigencia, que nosotros, no solo que nosotros cumplimos, sino que nosotros estamos en la punta de lanza, esas exigencias deberían transferirse también a esos terceros países que están compitiendo con nosotros y que no les estamos exigiendo ese mínimo nivel que nosotros planteamos, ¿no? Y ahí necesitamos de ese apoyo que tenemos de la Junta de Andalucía, pero también reivindicar al Gobierno de España que tiene que ser mucho más impulsor de medidas que nos defiendan frente a esos otros que están trabajando sin esa exigencia medioambiental que nosotros sí que tenemos. Bueno, decía que se puede hacer de todo en los puertos andaluces, que nos hemos convertido no solo en muelles, sino en algo más, y ese algo más significa que ya no solo nos gusta medirnos por las toneladas que movemos. Nosotros también hemos crecido este año, hemos crecido en torno a un 8,5% con respecto al año pasado, pero a mí no me gusta hablar de eso solo, me gusta hablar del valor añadido que aportamos al territorio. Y los puertos andaluces somos un ejemplo de ello. Hay muchísimas industrias, muchísimas empresas logísticas, de transporte, que ponen sus ojos en estos polos de creación de riqueza. Y por ahí es por donde debemos seguir trabajando. Por eso yo no quisiera terminar mis palabras sin hacer un reconocimiento al Gobierno de la Junta de Andalucía, a su presidente, a Juanma Moreno, porque este año nos ha felicitado las Navidades desde un puerto, desde el puerto de Algeciras. Y la imagen era esas grúas, ese movimiento. La imagen fue también el ver el centro de control que tiene el puerto de Algeciras, esa digitalización, esa modernización, el poder unir la innovación más la actividad económica que se genera, ha sido una imagen potentísima de la importancia que tienen los puertos de interés general de Estado en Andalucía para el Gobierno de España, y nos ha parecido fantástico. Bueno, no me quiero extender mucho más, simplemente invitaros a todo aquel que quiera y que desee a desarrollar un proyecto productivo en cualquier puerto, pero si es en el puerto de Sevilla, mucho mejor, que allí os esperamos, en el puerto de Sevilla, en el mar, en el corazón de Andalucía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los siete presidentes. Vamos a cerrar esta mesa con dos intervenciones. Por un lado va a hablar Luis Sánchez Manzano, presidente ejecutivo de Sando, y luego cerrará la jornada pues la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz. Luis. Bueno, buenos días a todos. No me corresponde a mí hoy dar ningún discurso, ni speech, ni nada por el estilo, así que simplemente me centraré en saludar, en dar las gracias a la alcaldesa por acogernos aquí en su casa, a Europa, a Francisco Morón, Europa Press, por contar con nosotros para la organización de este evento. Esta es una prueba más de nuestro vínculo y nuestro compromiso con nuestro territorio y con las infraestructuras y los servicios ligados a las infraestructuras. Aquí tenemos una buena representación de directivos de la empresa, parte del equipo de más de 2.000 personas que conformamos la empresa y que estamos muy vinculados también con Almería desde hace muchísimos años, desde las obras del PRICA, imaginaros los años que hace ya de esto, pero lo mismo con los tramos de AVE para su llegada aquí a Almería, obras con la universidad, con la Confederación Hidrográfica del Sur, entonces antes de pasar a la Junta de Andalucía, la desaladora del campo de Dalías, en fin, muchísimos
proyectos ligados aquí al territorio, y para nosotros es un placer y un honor pues, poder participar en esto. Muchas gracias. Desde luego, cuando nos lo planteó, yo no me lo pensé por el nivel, por el tema que se trataba, ¿no? de las infraestructuras, por el nivel de los participantes y lo interesante de todas las infraestructuras ligadas al puerto y todo lo que ello significa para nuestra sociedad y el desarrollo de la economía, y por tanto nosotros pues encantados de participar. Muchas gracias también al consejero de Presidencia, a la consejera de Fomento. Un placer encontrarme aquí con muchísimas personas conocidas, con Carmen Crespo, eurodiputada, anterior consejera, con la que también hemos colaborado muchísimo, delegado de Gobierno, alcalde, representante de todas las instituciones. Muchísimas gracias a todos. Muy interesante. Enhorabuena por la charla y por la exposición de todos los proyectos que tenéis en los puertos, y muchísimas gracias a todos. Estamos encantados y cualquier proyecto e iniciativa de este tipo, pues encantado de volver a participar. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias. Me van a permitir que nos salude a todos los presentes, porque creo que hemos intervenido muchas personas en este acto y ya lo han hecho, pero sí permitirme que a la alcaldesa de Almería le dé las gracias. Siempre es un placer estar aquí, y sobre todo si estamos en un lugar como este, en el que tanto hemos peleado, tanto hemos luchado para ver convertido en las casas consistoriales lo que realmente hoy es. Y la verdad es que gracias a esa colaboración entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, a través de mi consejería, pues ha sido posible. Gracias también al consejero, por supuesto, al consejero Antonio Sanz, por supuesto, a todos los presidentes de las autoridades portuarias, que son los realmente y los protagonistas de esta mañana, y a Europa Press por hacer posible este acto, y a Sando por patrocinarlo. Lo ha dicho muy bien, son muchos los proyectos que tenéis en Andalucía con los que estáis colaborando y que, por supuesto, que van a cambiar, y ya están cambiando la piel de Andalucía. El mar siempre está ahí, pendiente de nuestra rutina, de nuestros atrevimientos, de nuestros anhelos, diría yo. Un espacio de comunicación y también para el acuerdo. Nuestra costa, la costa andaluza, es una puerta abierta al mundo. Andalucía, por su situación geográfica, ya se ha dicho, una situación geográfica privilegiada, es una entrada natural entre Europa, África y América, y nuestros puertos son el reflejo de esa vocación internacional, porque los puertos no solo son infraestructuras logísticas, sino también estímulos para el empleo, la innovación y la sostenibilidad. Ya se ha dicho aquí que los puertos andaluces son fundamentales en el desarrollo económico de nuestra región y en la conectividad global de España. Desde la Junta de Andalucía estamos comprometidos a fortalecer nuestra red portuaria, apostando por la modernización de sus instalaciones, la digitalización de sus servicios y la transición hacia energías más limpias. Creemos con firmeza en un futuro donde nuestros puertos sigan siendo referentes en eficiencia y en calidad. Uno de los retos más importantes para el futuro de los puertos andaluces es la adaptación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía a los nuevos desafíos del siglo XXI. Saludo a su director, que hoy está aquí, y también decir que desde hace poquitos meses la agencia forma parte de la Consejería de Fomento. Y es que esa modernización de nuestras infraestructuras portuarias es fundamental para seguir siendo competitivos y sostenibles en este contexto global actual. La digitalización de los puertos se presenta como una herramienta esencial para mejorar la eficiencia de las operaciones portuarias. La incorporación de nuevas tecnologías permitirá agilizar los procesos, reducir los tiempos de espera y optimizar la gestión de los recursos, mejorando siempre nuestra conectividad. Y hay que insistir en el impulso hacia la sostenibilidad, que es ya un eje central para la Agencia de Puertos de Andalucía. La transición hacia modelos más ecológicos y la incorporación de las prácticas respetuosas con el medio ambiente minimizarán el impacto de nuestras infraestructuras en el entorno, mientras se favorece ese desarrollo económico necesario. Otro de los grandes retos que tenemos es garantizar que nuestros puertos
sigan adaptándose a las demandas de un mercado global mudable, cambiante y hasta cierto punto impredecible, se ha dicho aquí también, como hemos visto en estos últimos años. Esto exige diversificación en los servicios que ofrecemos y una capacidad de innovar constante, asegurando que los puertos de Andalucía continúen siendo esa pieza clave en las cadenas logísticas internacionales. Y ya se ha dicho también aquí, uno de los ejes fundamentales de nuestra política portuaria es la integración puerto-ciudad, una apuesta decidida por acercar el puerto a todos los vecinos de cada una de las ciudades. Esta transformación permite convertir los espacios portuarios en nuevos focos de actividad social, económica, pero también cultural. La integración del puerto-ciudad es una realidad aquí, en Almería, donde estamos impulsando esa transformación urbanística importante para los próximos años. Gracias a la colaboración entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y la Autoridad Portuaria de Almería, con su presidenta a la cabeza y, por supuesto, con el impulso de nuestro presidente Juanma Moreno, se está ejecutando ese proyecto de integración que incluye la urbanización del Muelle de Levante, el puente peatonal de la Rambla y la mejora de espacios emblemáticos como el Paseo Marítimo y la explanada del Cable Inglés. Esta actuación, ya se ha dicho, cuenta con una subvención directa de 15 millones de euros y va a convertir el puerto en un atractivo social y turístico de primer nivel. Aquí está, ya se ha nombrado en varias ocasiones, el director general de Urbanismo, José Andrés, y estamos en disposición de decir que durante este año 2025 se va a licitar el proyecto y se va a adjudicar ese proyecto tan necesario y tan importante para la transformación de Almería. Y también aprovecho la ocasión para recordar que en paralelo a esta iniciativa estamos trabajando en otro de los grandes proyectos que están transformando Almería, y es el soterramiento de la mayor movilidad y conectando Almería con el AVE, algo necesario y urgente que hemos reclamado en muchas ocasiones. Actualmente las obras están en marcha gracias a ese compromiso de la Junta de Andalucía, que incrementó su aportación, tengo que recordarlo, de 18 a 45,8 millones de euros y asumió prácticamente el 20% del coste de esta fase 2 de la actuación, cifrada en 234,77 millones, a los que se le suman los 2,5 millones de euros que aportamos en esa primera fase. Esta segunda fase mejorará la integración urbana del ferrocarril en el núcleo urbano de Almería a raíz de la futura llegada del AVE. Los trabajos contemplan ese soterramiento de la travesía ferroviaria de acceso a la estación, la remodelación de la estación con vías y andenes en superficie para adaptarlo a los nuevos tráficos de la alta velocidad, la construcción de una nueva estación de autobuses y la mejora de la integración urbana en el entorno de la actuación. Y es que Almería está viviendo una profunda transformación y mira con decisión y con ambición a su mañana, y eso es gracias a esta maravillosa alcaldesa que tiene ese empuje necesario para sacar todos los proyectos adelante. Pero no puedo dejar de decirle que Andalucía es también líder en pesca, y lo sabe muy bien Carmen Crespo, que está aquí hoy con nosotros y a la que siempre es un placer poder compartir con ella una mañana aquí en esta tierra. Y nuestros puertos pesqueros juegan un papel esencial en la economía azul. Desde el Gobierno de Juanma Moreno estamos trabajando en mejorar las infraestructuras de los puertos andaluces para garantizar que nuestros pescadores puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones posibles. Y eso es posible con compromiso de inversión. Desde 2019, en la Junta de Andalucía hemos destinado cerca de 150 millones de euros en la mejora de nuestros puertos. De ellos, más de 41 millones de euros son para acercar los puertos a sus ciudades, y seguiremos apostando en 2025 porque creemos en los puertos como referente de la economía y desarrollo, sobre todo, de todos nuestros territorios. Además, en materia de sostenibilidad, hemos iniciado una estrategia para reducir emisiones contaminantes en los puertos andaluces
promoviendo el uso de combustibles alternativos y fomentando la electrificación de los muelles. Queremos que nuestros puertos no solo sean motores económicos, sino también líderes en la lucha contra el cambio climático. Pero más allá de las infraestructuras, los puertos tienen piel y hondura. A trabajadores portuarios, a empresarios, pescadores, transportistas, quiero agradecerles su tesón y su esfuerzo diario que hace posible que esta red portuaria siga siendo uno de los grandes activos y uno de los grandes referentes en Andalucía. No sería posible sin la colaboración de todos y cada uno de ellos. Desde este Gobierno vamos a seguir trabajando para garantizar que nuestros puertos continúen siendo puntos estratégicos para el comercio y el turismo, motores de innovación y desarrollo y símbolos de compromiso de Andalucía con el progreso y con la sostenibilidad. Los puertos andaluces son pilares fundamentales de nuestra economía regional. Así lo dicen los números. Las 7 autoridades portuarias aportan al PIB de Andalucía 5.695 millones de euros, representando el 4,3% del PIB regional y generando el 3,1% del empleo de la comunidad. Cuidemos nuestros puertos, démosle la importancia que se han ganado y miremos al futuro sin dejar de mirar el pasado, el de esta Andalucía siempre en movimiento, siempre permeable, siempre con capacidad de escucha, con capacidad también para la sorpresa y la valentía para emprender un nuevo viaje. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por venir y por asistir y espero que el año que viene podamos volver a analizar la situación económica desde los puertos de Andalucía. Gracias. Despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los del resto de podcasts de Europa Press a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.